En este video presentaré una investigación acerca de Nubia y cómo fue que influenció en el ámbito cultural en el antiguo Egipto. Me remontaré a sus inicios, posteriormente cómo el Egipto faraónico fue influyendo en esta nación africana, cómo llegó a convertirse en una interesante dinastía en Egipto antiguo y el legado que nos ha dejado después de milenios de distancia en la rueda de la historia. Nubia es una región situada a lo largo del Valle del Nilo, al sur de Egipto y al este de Sudán. Es una región desértica a excepción del Valle del Nilo, poseyendo una estrecha franja agrícola fértil. Desde la época egipcia se dividió en dos regiones. La región norte se llamó Wawat y la parte sur se conocía como Kush. La gran época comienza en las primeras dinastías egipcias y la unificación del país. En esta etapa se comienzan los ritos funerarios, los enterramientos de pozo y túmulos, en los cuales el muerto aparece inhumado con ajuares, cerámica, paletas de alabastro y piedra arenística, objetos de cobre, boomerangs de madera, etc. La cerámica era de gran belleza y llevaba decoraciones pintadas de color rojo. La prosperidad de este periodo se vio turbada por las invasiones egipcias durante la primera dinastía. Este proceso conllevó a que la cultura sufriera un fuerte deterioro influenciado por la ocupación extranjera. En la segunda catarata se han encontrado inscripciones de faraones como Kefren, Sahure, etc. Las tumbas son generalmente pozos ovalados o redondos cubiertos de una laja y sobre ellos se coloca un túmulo de arena y piedra. El cadáver se colocaba encogido, recostado sobre el lado derecho a los ajuares de cerámica marrón, roja y con el borde negro. En las rocas de Tumas aparecen inscripciones de Pepi I, quien durante la cuarta dinastía, en su afán de recuperar la península del Sinaí, fortaleció su ejército con soldados nubios. Se considera que este gobernante comenzó la colonización de Nubia, al tomar por esposas a dos hijas de un alto personaje de Abidos llamado Cuy, con el objeto de anexar esta región a Egipto. En diferentes momentos, los faraones usaron a Nubia como base de operaciones para distintas incursiones y así adentrarse en la África Negra. Las más conocidas fueron la expedición de Uni y la de Herkuf, quienes se internaron en el país de Yam, actual Sarfur. Durante el primer periodo intermedio disminuye considerablemente la influencia egipcia en Nubia y a su vez comienzan migraciones de mediterráneos, trayendo otras costumbres. En los grandes cementerios encontrados en esa época se conoce de la existencia de tumbas en pozos rodeados de una pared circular de piedras sobre la que a veces aparece un gran túmulo. Los ajuares se colocaban al principio de la tumba y más tarde fuera de ella. Escarabeos, cerámicas rojas pulidas, negras e incisas, objeto de marfil, entre otros muchos materiales, constituían bienes que acompañaban al fallecido. Kerma fue el centro de intercambio entre egipcios y nubios. La ciudad se situaba en el centro del país, situándose entre la segunda y la cuarta catarata. Se conoce que los cementerios presentaban rasgos muy comunes con otros localizados en Egipto, y como prueba de ello, se conoce la existencia en el Acto Egipto en los cuales el enterramiento es de carácter nubio. Se les denominan pangraves, los cuales se corresponden a los enterramientos de los mercenarios nubios en las guarniciones del ejército tebano, están muy vinculados a la tradición de Kerma. En la necrópolis de Kerma, las tumbas reales llegan a ser proporciones gigantescas, en donde el difunto era colocado en una cámara, acompañado de cientos de sacrificios y grandes cantidades de objetos egipcios. Los templos funerarios fueron anexados a las tumbas, así como la défula oriental, constituida por dos salas de columnas. Las paredes están decoradas con frisos y hipopótamos en la entrada, y en el interior las escenas son más africanas en la parte sur y más egipcias en la parte norte, con escenas de la vida nilótica, entre otras, denotando una fuerte influencia de transculturación. Las tumbas más modestas siempre son señaladas con un túmulo. El difunto puede tener consigo armas, dagas y cuchillos. Es necesario destacar la calidad con la cual se elaboraba la cerámica, particularmente los vasos tulipa con bordes negros y pulidos, decorados con una banda blanca. Las formas se complican en la cerámica con una amplia variedad de ellas, incluyendo la cerámica que se utilizaba para la vida diaria y para el almacenaje. Nuevamente, Egipto, esta vez bajo el mando de Sesostris I, intentó unir Nubia bajo su jurisdicción, interesados por el oro y las maderas preciosas que los nubios poseían. El faraón superó con sus fuerzas la primera catarata y comenzaron la construcción de un sistema de fortalezas, ubicadas en Sema, Kumna, Shelfak, Bujen, Aniba y Kubán. También dejó contingentes de ocupación a lo largo de la segunda catarata, 200 millas río arriba de la primera. Los egipcios se enorgullecieron de esta exhibición de poder a costa de un pueblo vencido, mal armado e incapaz de rechazarlos. Con la invasión de los Hicsos, Nubia nuevamente vuelve a ser independiente, pero después de la expulsión de los Hicsos, la dinastía XVIII reinició la ocupación. El faraón Amenofis I creó el cargo de virrey de Kush, el cual residía en Aniba y solo respondía ante el rey. Fue Tutmosis I quien terminó de liquidar al reino de Kushen
en su afán de búsqueda de oro y ganado, ocupando la quinta catarata y llevando a Nubia finalmente a integrarse dentro de la cultura egipcia. Tanto así que logra borrar la cultura autóctona nubia, surgiendo monumentos al puro estilo egipcio. Se construyeron fortalezas destruidas y se elevaron otras tantas. Las tumbas adoptan una forma distinta, la cámara donde se deposita el cadáver con el ajuar, corredores con una pieza. Los tipos de cerámica son netamente egipcia. No obstante, para establecer un sólido control hizo falta más de un siglo para pacificar a la población. Durante el reinado de Tutmosis III se funda Napata. Se erige en la ciudad de Ujen un templo dedicado a Horus, al igual en la de Barkel y Dakba. También se erigen una serie de templos en las ciudades de Semma, Kalapska y pequeños altares en Kars y Brain. En el reinado de Amenofis III se termina el templo de Ananda y se eleva el magnífico templo de Soleb. En la dinastía decimonovena se integra de forma sólida a la integración egipcia, volviéndose fuertemente influida bajo el reinado de Ramsés II, quien también favoreció la construcción de templos principalmente en las ciudades de Beit el-Wali, Ashka, Der, etc. Pero quizás la obra más importante en esta época sea el magnífico templo de Abu Simbel. Para esta época, en la nación nubia predominaba la cultura egipcia, sus ritos funerarios y sus principales jefes se educaban en Egipto, creándose en las altas clases nubias y haciendo su propia cultura. Se incorporaron grandes cantidades de nubio al ejército y a la fuerza policial. Al finalizar la dinastía 29 y durante la dinastía 20, la situación cambia radicalmente durante la conspiración del Harén Real contra Ramsés III, donde una concubina real y su hermano, un capitán de arqueros, incitan a una sublevación de la población nubia en contra de Ramsés III. Durante el reinado de su sucesor, un sacerdote llamado Erijor es encomendado a asumir el papel de virrey y a la muerte del faraón se convertiría en rey. Hacia el fin de la 20ª dinastía se producen violentos movimientos separatistas dando comienzo al tercer periodo intermedio, quedando Nubia sola a su suerte durante 2 siglos. Durante el tercer periodo intermedio, los gobernantes nubios, quienes radicaban en la ciudad de Napata, llegan a tener una gran importancia en el destino de Egipto. De manera inteligente, comienzan a inmiscuirse en los asuntos egipcios, conviviendo paralelamente con las dinastías 22ª, 23ª, 24ª, hasta que en el año 747 a.C. sus reyes logran controlar el Acto Egipto y finalmente en el año 715 se convierten en la única dinastía reinante, la 25ª, dando final al tercer periodo intermedio. La conquista comenzó a gestarla el gobernante Piangi, quien fue imponiendo la influencia cuchita en el Nilo Bajo, llegando incluso a la ciudad de Tebas, donde hizo que su hija fuese adoptada como heredera de la esposa del dios Amón. Posteriormente comenzaría una serie de expediciones contra las ciudades del norte. Esta ofensiva llevaría a la sumisión de algunos gobernantes egipcios y el reconocimiento formal de un nuevo Egipto, débilmente unificado. Después de un reinado de 35 años, Piangi murió. Sus súbditos lo honraron enterrándolo a la manera egipcia, con 4 de sus caballos, en una pirámide similar a las egipcias, y siendo el primer faraón que después de 500 años recibió un entierro de tal magnitud. Le sucedería Shabaka, su hermano, quien trasladó la capital de Napata a Memphis y terminó de someter totalmente a Egipto. De manera brillante, vence al rey de los asirios Sargón II, quien organizó un ejército para conquistarlos. El siguiente faraón se llamaría Shabataka, quien, ante la amenaza asiria, organizó un gran ejército nubio y aliados locales, marchando contra sus enemigos, pero fueron derrotados. Puede ser que por este motivo su sucesor, Taharka, decidió enfocarse principalmente en asuntos internos y emprender una gran actividad constructora en el sur y en el norte de Egipto. Sin embargo, el final de la 25ª dinastía se encontraba cerca. El rey asirio Archadón lanzó 2 fuertes ataques contra Egipto. El primero pudo ser rechazado, pero el segundo fue tan fuerte que alcanzó a conquistar Memphis, y los representantes y herederos de las distintas dinastías que habían sido sometidos y humillados por Piangi y Shabaka fueron repuestos, nombrados vasallos asirios en el delta. El último contraataque de Taharka logró eliminar al rey asirio, pero su sucesor, Asurbanipal, no estaba dispuesto a dejar escapar a Egipto nuevamente y emprendió una nueva campaña que empujó al último faraón negro hasta su ciudad Napata. Los gobernantes nubios jamás contaron con el poder suficiente para reclamar su antigua influencia. El dominio cuchita sobre Egipto terminaría definitivamente, aunque esta misma línea gobernante siguió dominando la Alta Nubia durante 3/4 de milenio, haciendo florecer una cultura de clarísima influencia egipcia, enfocado principalmente en los enterramientos piramidales
que surgieron en Nubia muy superior al mismísimo Egipto. La influencia de la dinastía nubia en Egipto fue muy favorable para el desarrollo de la actividad intelectual y artística. A pesar de que estos faraones eran de distintas etnias, jamás se consideraron invasores. Al contrario, se veían como los unificadores del Alto y Bajo Egipto. Jamás intentaron cambiar la tradición existente en el país conquistado, aunque nunca ocultaron su apariencia hacia el pueblo egipcio. Mantuvieron un férreo control sobre los sacerdotes y los obligaron a admitir nubios entre sus filas. Los principales cuchitas se fusionaron en el clero de Amón junto a las grandes familias tebanas. Durante el tiempo que reinó esta dinastía, el estilo de construcción fue egipcio, pero con rasgos del país de Kush. En esa época se construyeron grandes obras arquitectónicas en Kawa, Sema, Buhen, Meroe y Jebel Barkal. Las tumbas de los faraones nubios se encuentran en Kurru. Estos tienen pozos y cámara con una superestructura que puede ser en forma de mastabán, de túmulo, incluso de pirámide, notándose la reminiscencia en las tradiciones de Kerma. La labor constructiva de esta dinastía se puede notar en toda su plenitud en la ciudad de Karnak. Los nubios lograron crear una fuerte influencia en el Egipto antiguo. Quienes comenzaron siendo unos vecinos débiles se convirtieron al cabo de los milenios en una dinastía que nos lega esta sorprendente civilización que fue la egipcia, y llevaron a cabo un proceso de transculturación. Como prueba de ello, se puede ver que durante el gobierno de Chavaka se construyó una estatua de granito rosa retratándose con la doble corona cuchita Uareus. Las dos cobras denotaban su legitimidad de señor de los dos reinos, demostrando que la presencia nubia estaba ahí para quedarse. Gracias a esta influencia cultural, se pueden encontrar gran variedad de pirámides en la actual Sudán, en el Kurru, Nuri y Meroe. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.